Una pluma blanca flota suavemente en el aire. A medida que la pluma continúa su trayecto, se va acercando a Forrest, quien aparece sentado en una parada de autobús. Forrest se agacha y recoge la pluma, guardándola en su libro. Forrest comienza a relatar su historia a cada persona que se sienta junto a él. Este acto narrativo marca el inicio de un viaje en la historia. Al contar su vida, Forrest está revisitando sus recuerdos y experiencias. Este proceso es un intento de integrar todos los episodios vividos, los buenos, los trágicos y los aparentemente accidentales. Aquí es importante entender que alcanzar la integridad significa aceptar el pasado y encontrar un sentido de continuidad en la propia existencia, lo que permite al sujeto sentir que su vida, en conjunto, ha tenido valor y propósito. Forrest comienza a narrar su historia en su infancia, en el que se destaca su condición física y la forma en que es percibido por sus compañeros. Forrest aparece con unos aparatos llamativos en las piernas, marcando una diferencia palpable respecto a los demás niños. En el entorno escolar o en el patio de juegos, se nota un ambiente complicado. Otros niños se aprovechan de su vulnerabilidad y le molestan constantemente, burlándose de él y lastimándolo. En medio de todo esto, aparece Jenny, quien se vuelve su mejor amiga. Aquí vemos la famosa escena donde Jenny le grita con mucha energía: ¡Corre, Forrest, corre! Con determinación, Forrest comienza a correr y sorprendentemente logra romper los aparatos que le impedían correr normalmente, liberándose aparentemente de una barrera física, pero puede que también simbolice una liberación emocional. La experiencia de correr y romper esos aparatos se convierte en un momento crucial para Forrest, ya que le demuestra que, pese a sus limitaciones físicas, es capaz de lograr cambios significativos en su vida. Esto suele ser una herramienta común para desarrollar una buena resiliencia, porque lo que antes era visto como una limitación se convierte en una experiencia de empoderamiento. Esto hace que en nuestra mente interpretemos las situaciones difíciles como una oportunidad de crecer. La madre de Forrest muchas veces le enseña a no sentirse inferior a los demás usando la frase «tonto es el que hace tonterías». Ella lucha para que Forrest tenga una educación normal, incluso llegando a hacer sacrificios personales como acostarse con el director de la escuela, para asegurarse de que su hijo no sea excluido. La madre de Forrest es un espacio seguro para él. Los niños, al sentirse o tener una figura que les proporcione seguridad, suelen sentirse confiados al explorar el mundo. Con el pasar del tiempo, Forrest obtiene una beca universitaria gracias a su extraordinaria velocidad en el fútbol americano. Su habilidad para correr lo convierte en una estrella del equipo, y en la película muchas veces vemos cómo Forrest utiliza muchas veces el acto de correr como una especie de símbolo para salir de sus problemas. Esto es una característica muy curiosa, puesto que Forrest utiliza en muchas ocasiones un tipo de inteligencia corporal que tiene que ver con las capacidades de usar su cuerpo para crear productos o resolver problemas. Al salir de la universidad, Forrest se une al ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y es enviado a la zona de combate. Allí conoce a Bubba, un soldado de origen humilde con quien forma una amistad profunda. Bubba tiene un sueño claro: abrir un negocio de camarones cuando termine la guerra. Habla constantemente de su plan con Forrest, detallándole todas las maneras en las que se pueden cocinar camarones. Además de Bubba, Forrest también conoce a su superior, el teniente Dan Taylor, un hombre con una fuerte tradición militar en su familia. El teniente Dan proviene de una línea de soldados que han muerto en combate en diferentes guerras estadounidenses y cree firmemente que su destino es morir en el campo de batalla, siguiendo la tradición familiar. Bubba es alguien muy interesante, encarna el principio de encontrar el sentido de la vida a través de su propósito, que su propósito es claro. Su obsesión con el negocio de camarones no es solo un capricho, sino una forma de darle significado a su existencia, incluso en circunstancias adversas. A pesar del peligro y la crudeza de la guerra, Bubba se aferra a su sueño. En contraste con Bubba, el teniente Dan representa una visión trágica del destino. Su creencia de que está destinado a morir en combate lo lleva a enfrentar la guerra sin un sentido más allá del sacrificio. Esto refleja el concepto de Frank sobre la crisis existencial, donde una persona que pierde su propósito de vida puede caer en desesperación. Forrest, fiel a su naturaleza, no busca un propósito, sino que lo encuentra de manera espontánea a través de sus relaciones. Su amistad con Bubba lo llevará más adelante a cumplir el sueño de su amigo, incluso después de su muerte, sin haberlo planeado activamente. Este rasgo de Forrest se alinea con la idea de Frank de que el sentido no siempre se busca racionalmente, sino que muchas veces se encuentra a través de las experiencias de la vida. Durante una patrulla en la selva de Vietnam, el equipo del teniente Dan es emboscado por el enemigo. Forrest corre para ponerse a salvo, pero cuando se da cuenta de que sus compañeros siguen atrapados en el fuego cruzado, decide regresar para ayudar. Uno por uno rescata a varios soldados heridos, llevándolos en brazos hasta un lugar seguro. Entre ellos está el teniente Dan, quien sufre heridas graves en las piernas. A pesar de los gritos del teniente, que insiste en que lo deje morir en el campo de batalla porque cree que su destino es morir en guerra como sus antepasados, Forrest lo salva contra su voluntad. Finalmente, Forrest encuentra a Bubba, gravemente herido, y lo carga y lo saca de la zona de combate, pero es demasiado tarde. Bubba muere en sus brazos, diciendo con su último aliento:
Forrest, ¿por qué esto tuvo que pasar? La escena es desgarradora, con Forrest sosteniendo a su mejor amigo mientras el humo y el sonido de la batalla se desvanecen. Más tarde, Forrest es condecorado con la medalla de honor por su valentía, pero para él, la pérdida de Bubba pasa más que cualquier reconocimiento. Judith Herman, psiquiatra y experta en trauma, explica en su libro Trauma y Recuperación que las experiencias traumáticas no solo afectan a la mente y el cuerpo, sino que también reconfiguran la identidad y la percepción del mundo. La escena de la emboscada en Vietnam representa un evento traumático, intenso que impacta a Forrest y al teniente Dan de formas distintas. A pesar de la violencia y la pérdida, Forrest no desarrolla síntomas de estrés postraumático como otros soldados. Esto se debe a su manera única de procesar la realidad. Vive el presente y no se aferra al sufrimiento del pasado. Herman explica que las personas con una fuerte red de apoyo y un sentido de propósito suelen recuperarse mejor del trauma. Forrest, al cumplir la promesa de Bubba de iniciar un negocio de camarones, logra encontrar un propósito que le ayuda a canalizar su dolor. Por su parte, el teniente Dan no solo pierde sus piernas, sino que también pierde su sentido de identidad. Creció con la idea de que su destino era morir en combate, y al sobrevivir, entra en una profunda crisis existencial. Muchas veces las víctimas de traumas severos pueden experimentar una pérdida del yo, sintiéndose atrapadas en el pasado y el presente. Dan pasa por una fase de ira, depresión y autodestrucción, manifestada en su alcoholismo y su resentimiento hacia Forrest. La recuperación en el caso del teniente requiere reconectar con los demás y encontrar un nuevo propósito. Más adelante, Dan logrará hacerlo cuando acepte su vida y forje un nuevo camino con Forrest. La muerte de Bubba es un shock emocional para Forrest, pero su reacción es diferente a la de Dan. Aunque sienta tristeza, no se queda atrapado en el dolor. En cambio, honra la memoria de su amigo al iniciar su negocio de camarotes. Herman menciona que la reconstrucción después del trauma suele involucrar acciones simbólicas, y eso es exactamente lo que hace Forrest al cumplir la promesa de Bubba. Después de su heroísmo en Vietnam, Forrest Gump es condecorado con la Medalla del Honor en una ceremonia oficial en la Casa Blanca. Viste su uniforme militar impecable, y con su característica ingenuidad, permanece sereno mientras el presidente Lyndon Johnson coloca la medalla en su pecho. Tras ser herido en Vietnam, Forrest Gump se encuentra en el hospital militar recuperándose, mientras otros soldados descansan o lidian con sus heridas. Un compañero le entrega una pala de ping-pong y le dice que intente jugar. Al principio, Forrest simplemente golpea la pelota sin mayor interés, pero rápidamente descubre que tiene un talento natural para el juego. Sin necesidad de entrenamiento formal, empieza a perfeccionar su técnica hasta volverse increíblemente hábil. Con el tiempo, su destreza lo convierte en una estrella del ping-pong, atrayendo la atención del ejército y del gobierno. Lo envían a China como parte de la diplomacia del ping-pong, una estrategia real utilizada en los años 70 para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y China. Durante su viaje, Forrest se convierte en un símbolo del deporte y de la cooperación entre naciones, apareciendo en televisión y ganando reconocimiento nacional. Después de cumplir con su servicio en el ejército y regresar a casa, Forrest recuerda su promesa a Bubba de iniciar un negocio de camarones. Decide comprar un barco camaronero y sin experiencia previa en la pesca, se lanza al mar con determinación. Al principio, su negocio no es exitoso, apenas logra capturar algunos camarones y enfrenta constantes dificultades. Sin embargo, Forrest no se rinde y sigue pescando con la misma actitud optimista que lo caracteriza. Un día, el teniente Dan, ahora en silla de ruedas tras la guerra, llega inesperadamente y decide unirse al negocio. Aunque inicialmente es cínico y escéptico, poco a poco comienza a involucrarse más. La gran oportunidad llega con un huracán. Mientras que todas las demás embarcaciones camaroneras de la zona son destruidas, el barco de Forrest sobrevive milagrosamente. Con la competencia eliminada, el negocio se dispara y Forrest y el teniente Dan se vuelven millonarios con la Bubba Gun Ship Company. En una escena significativa, el teniente Dan, quien solía ser pesimista y amargado por perder sus piernas, finalmente agradece a Forrest y encuentra paz consigo mismo. Lo que vivió Forrest en este caso puede verse visto como un optimismo aprendido, donde las personas pueden adoptar una perspectiva optimista incluso sobre la vida e incluso después de enfrentar adversidades. Un día, sin previo aviso, Forrest se levanta y comienza a correr. Al principio solo corre hasta el final de su camino, luego hasta la ciudad y finalmente atraviesa todo el país. Forrest cruza Estados Unidos varias veces durante más de 3 años, recorriendo carreteras, montañas, desiertos y puentes. A lo largo de su viaje atrae la atención de los medios y de la gente, quienes comienzan a seguirlo creyendo que su carrera tiene un propósito profundo. A medida que más personas se unen a su viaje, Forrest se convierte en un símbolo cultural inspirando movimientos, frases motivacionales e incluso influyendo en la creación de una famosa marca de camisetas con la frase "Shit happens". Después de años de correr, de repente se detiene en medio de la carretera y dice simplemente "estoy cansado, creo que iré a casa", dejando perplejos a sus seguidores, y luego regresa a su vida sin más explicaciones.
Freud planteó que el ser humano desarrolla mecanismos de defensa para manejar el dolor emocional y los conflictos internos. Uno de estos mecanismos es la sublimación, que ocurre cuando alguien canaliza sus emociones en una actividad socialmente aceptable y productiva. En esta escena, Forrest sublima su dolor y trauma a través de la carrera. Antes de empezar a correr, Forrest había perdido a Jenny nuevamente. Aunque ella no había muerto en ese momento, su constante ida y vuelta en la vida de Forrest lo deja en un estado de vacío emocional. Freud argumentaba que la sublimación permite a las personas convertir emociones negativas en algo constructivo, como el arte, el deporte o el trabajo. Después de años separados, Jenny contacta a Forrest y le invita a su casa. Cuando él llega, se encuentra con un niño pequeño, Forrest Jr. Jenny le revela que es su hijo y que lo nombró en su honor. Forrest, visiblemente impactado, pregunta si el niño está sano o si tiene algún problema como él. Jenny lo tranquiliza, asegurándole que Forrest Jr. es un niño inteligente y saludable. Más adelante, Jenny le revela que está enferma de una enfermedad desconocida y que los médicos no pueden hacer mucho por él. Sin dudarlo, Forrest le invita a vivir con él y se hace cargo tanto de ella como de su hijo. Durante este tiempo, Forrest cuida a Jenny con amor incondicional, casándose con ella antes de que fallezca. A lo largo de la película, la relación entre Forrest y Jenny es compleja, llena de distancias y reencuentros, pero siempre hay un lazo fuerte entre ellos. Uno de los principios fundamentales en las relaciones exitosas es la lealtad y el compromiso. A pesar de que Jenny pasa gran parte de su vida lejos de Forrest y explora caminos autodestructivos, él nunca deja de amarla ni de estar dispuesto a ayudarla. Y cuando Jenny le confiesa que está enferma, Forrest no la juzga ni se queja por el tiempo perdido, sino que de inmediato le acoge en su hogar y la cuida con devoción. En una de las escenas más emotivas de la película, Forrest despide a Jenny para siempre. Tras regresar a vivir con él y casarse, Jenny muere a causa de una enfermedad no especificada. Forrest la entierra bajo el gran árbol donde solían jugar de niños, en un lugar cargado de recuerdos y simbolismos. De pie junto a su tumba, le habla con profunda tristeza y amor, recordando los momentos que vivieron juntos y expresando lo mucho que la extraña. Luego vemos a Forrest cuidando de su hijo, Forrest Jr., asegurándose de que tenga la vida y el amor que Jenny nunca tuvo en su infancia. En la última escena, la acompaña a la parada del autobús para su primer día de escuela, cerrando así un ciclo de vida. Al morir Jenny, se puede ver muy claramente las diferentes etapas del duelo que vive Forrest. Primero se ve su negación. Aunque Jenny le dice que está enferma, Forrest no parece asimilar del todo lo que eso significa, y la cuida con dedicación y la lleva a su casa, con la esperanza de que mejore, como si quisiera evitar aceptar lo inevitable. Luego se puede ver plasmada la ira, en la escena en la que está junto a su tumba. Forrest expresa su frustración y tristeza, preguntándose por qué Jenny tuvo que morir. También recuerda su infancia y todo lo que sufrió, lo que indirectamente puede interpretarse como enojo hacia la vida por haberla tratado de manera tan cruel. Luego se puede ver la negociación. Aunque no se muestra de manera explícita, Forrest mantiene su esperanza hasta el final y se casa con Jenny y le brinda una vida tranquila, como si en el fondo esperara que eso pudiera cambiar el destino de su enfermedad. Después de la muerte de Jenny, Forrest se sienta junto a su tumba y le habla con tristeza, expresando lo mucho que la extraña, reflejando la depresión y el duelo. La última escena de la película muestra a Forrest llevando a su hijo a la parada del autobús, reflejando que han encontrado un propósito en la paternidad. Aunque sigue sintiendo la pérdida de Jenny, acepta que su vida continúa y que ahora su responsabilidad es cuidar de su hijo. A lo largo de la película, vemos a Forrest enfrentar el mundo con una pureza y sinceridad que contrastan con la complejidad de quienes lo rodean. A pesar de no ser considerado una persona inteligente según los estándares convencionales, su vida demuestra que la verdadera sabiduría no está en el intelecto, sino en la capacidad de amar sin condiciones. Cuando le dice a Jenny, no soy muy inteligente, pero sí sé lo que es amar, nos recuerda que el amor genuino no necesita explicaciones ni justificaciones. Forrest no analiza ni racionaliza el amor, simplemente lo vive, lo entrega y lo demuestra con actos concretos. No espera reciprocidad ni reconocimiento, solo ama porque es lo que siente, y al final, eso es lo único que realmente trasciende en un mundo donde la inteligencia suele medirse por logros, títulos o éxitos materiales. La historia de Forrest nos invita a preguntarnos qué es lo verdaderamente valioso. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle me gusta, comentar y suscríbete al canal para poder hacer más contenido como este. Hasta la próxima.